encanto que hay al entrar al huerto del Señor siempre será una experiencia que nada la podrá igualar, ninguna experiencia que tenga el ser humano. Aprovechemos ese encanto, mis hermanos. Solo el Espíritu Santo puede cautivarnos de esa manera delante de la presencia del Señor. Oremos ahí, por favor. Oremos ahí. Pídale en su propia oración personal en esta mañana que sea Dios quien le hable, que sea Dios quien conteste sus inquietudes, todas aquellas dudas las sea despejando él mismo, que sea su propia voz ahí a solas con él en su huerto, trayendo todo lo que su alma requiere en este tiempo, no para satisfacerle simplemente, sino para que usted conozca cuál es la voluntad del Señor al fin y al cabo. Danos, Señor, corazón dispuesto en esta mañana. Permítenos, Padre, al sentarnos alrededor de tu palabra, al reencontrarnos alrededor de tu palabra, Señor, verdaderamente verla como el eje de nuestras vidas, como el eje motor en el cual podemos beber y podemos encontrar dirección, guía, fortaleza, podemos encontrar sanidad, podemos encontrar, Señor, la palabra precisa para estos tiempos, la orientación que nuestras almas desorientadas muchas veces necesitan, Señor. Padre, volvemos a inclinarnos delante de tu presencia suplicantes, Padre bueno, como iglesia, que al abrir nuestros oídos espirituales y al disponer nuestro corazón para contigo, tu gracia una vez más pueda ser manifestada, Señor, sobre nuestros corazones. Y que producto de esa gracia podamos comprender tu palabra, no solamente oírla. Todo aquel que se haya conectado en esta mañana solamente para deleitarse, oírte, Señor, llévalo mucho más lejos que solamente oírte, llévalo a obedecerte, Señor. Llévalo a poner por acción la palabra que haya escuchado de ti en este día. Padre, estamos con ese propósito reunidos y con ese propósito tu Espíritu nos ha convocado. Así que, por favor, Señor, te suplicamos que nos lleves hacia tus profundidades, aquellas cascadas profundas, Señor, a las que ningún hombre puede entrar, ningún conocimiento humano puede acceder, ninguna preparación humana, Señor, académicamente hablando, puede conducir. Solo tu Espíritu conoce el camino y solamente los tuyos pueden tener acceso hacia esos lugares. Aquellas cosas grandes y ocultas que dice tu palabra, que las tienes reservadas para aquellos que te aman y que no han subido al corazón de hombres, Señor, y que nadie las conoce, Señor, y que solamente los que te buscan con corazón dispuesto y humilde son los que recibirán esa revelación tuya a través de tu palabra. Llévanos a esos lugares, por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo este preámbulo que hemos tomado para pensar, no para deleitarnos nosotros, no, Señor, nos has hecho pensar desde el momento que recibimos tu gracia, desde el momento en que recibimos de tu paz, de saber que tú regresarás, de saber, Señor, y recordarnos que tu llamada pronto se escuchará y pronto dejaremos todo esto terrenal, Señor, temporal. Y no habrá nada que detenga, Señor, la transformación de nuestros cuerpos para ir al encuentro contigo. Señor, el hecho de hacernos regresar hacia la oración no son meras casualidades en esta mañana. Tú has preparado todo este camino. Ahora, Señor, ayúdanos a escoger la mejor parte, el escucharte, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Estamos en este segundo tema que la semana pasada el Señor nos llevaba a aperturar esta tercera serie del año, preparándonos para el retorno. Y decíamos la semana pasada, o el Señor nos hacía recordar, o nos hacía notar que se habla mucho de los protocolos de regreso y todo el mundo está pendiente de esos protocolos, pero muy poco se habla de los protocolos espirituales. Y que cada creyente, cada hijo, hija de Dios sepa si está listo, preparado para ese retorno. ¿Por qué es tan importante esto? Nos trae el Señor la semana pasada, porque si no lo hacemos, mis hermanos, y si todo lo que hemos hecho mal ofendió a Dios y por esa razón estamos en medio de un juicio de parte del Señor, si no asimilamos exactamente eso, volveremos a repetirlo, indudablemente, no lo dude, lo vamos a volver a repetir. Por eso es tan importante esta serie, la cual ha abierto el Señor para nosotros. No es para otras iglesias, es para nosotros. No es para otros creyentes, es para nosotros.
Es lo que Dios quiere de esta iglesia local de manera específica. Un reordenamiento de nuestra vida. Un reordenamiento específicamente, y de eso hablaremos hoy, un reordenamiento de nuestra vida de oración. Imagínense lo que sería su vida diariamente si sus tiempos de oración serían todo lo que hemos hecho en el preámbulo. Todo hablado desde el inicio, todo hablado acerca de la oración. Lo que hemos hecho es orar. Lo que hemos hecho es reflexionar ante cada letra de cada alabanza. No solamente cantarla, hemos reflexionado. Y hemos orado, hemos reflexionado, hemos orado. Imagínense si su vida fuera de esa manera. La oración de muchos de ustedes definitivamente dejaría de ser fofa y hueca, sin sentido y sin contenido. Entonces sería una oración sustanciosa delante de Dios. Una oración que sí bendeciría. Se ha dado cuenta que pueden pasar años si no salimos de la oración de agradecer el alimento, de agradecer porque nos cuidó en el día y de agradecer por su cuidado en sentido general. Improvisamos una oración y se acabó la oración. ¿Qué significa que el apóstol Pablo diga que oremos en el Espíritu? ¿Ya descubrió eso usted? Necesitamos urgentemente un reordenamiento en nuestra vida de oración, mis hermanos. Quiero empezar el tema de esta mañana con no una frase propia, una frase de un hombre que durante el siglo XIX fue una gran bendición. Escribió 11 libros. De los 11 libros que escribió este autor americano, 9 de los 11 libros, su tema fue la oración. De 11 libros que escribió, 9 libros tratan acerca de la oración. M. Bound, este norteamericano, escritor cristiano, que se dedicó prácticamente a escribir, hizo un énfasis tremendo en la oración. Ahora, pregúntese por qué este hombre escribiría tanto acerca de la oración. M. Bound dijo lo siguiente: todos los verdaderos avivamientos han nacido en la oración. Cuando el pueblo de Dios está tan preocupado por el estado de la religión que se postra sobre su rostro día y noche en súplica ferviente, la bendición será seguro que cae. La bendición será seguro que cae. Mire, muchos de nosotros, mis hermanos, oramos para que Dios nos transforme. De eso se trata en estas últimas semanas. Algunos de ustedes están, yo diría, por tratar de describir esta experiencia que están pasando muchos. Algunos están en un momento agónico. Otros, por supuesto, entiendo perfectamente que como que no les interesa esto, es solamente el culto de domingo, como todos los evangélicos debemos tener, entran a una reunión de oración, o a una reunión de hombres, o a una reunión de damas, o una reunión con su ministerio. Es solamente parte de su rutina, como irse a trabajar todos los días, o como sentarse a tomar el café y con sus tostadas y me voy a trabajar. Es parte de la rutina, pero para otros que lo han entendido, que necesito, ya no ni siquiera pensando en todos, sino como parte de la iglesia, necesito regresar. Cuando se abra la iglesia, necesito regresar como otra persona. No puedo regresar como la misma persona de marzo de empezando este año. No puedo ser la misma persona. Entonces ya han entrado en un estado agónico, mis hermanos. Ahora, les digo, si usted está sintiendo estos dolores de parto, de agonía, es buen síntoma. Si usted no siente nada en absoluto hasta el día de hoy, usted está en problemas. Hay algo que no está bien en usted. Hay algo que no entendió nada en 10 meses. Hay algo que no comprendió de parte del Señor. Es probable, perdone que le diga esto, pero es probable que usted esté muerto espiritualmente. Pero los que están en vida aún están agonizando porque desean mucho más de Dios. Porque no quieren regresar igual. Porque sus vidas, ministerios, relaciones, ya no puede ser lo mismo después de todo lo que Dios ha tratado con nosotros. Entonces están agonizando. Y están agonizando porque está muriendo el Hijo. Porque ya no están escuchando su voluntad como escuchábamos hace un instante. Es la oración de Jesús. Ya no más mi voluntad, sino se termina haciendo tu voluntad, Señor. Es agonía. Muchos de nosotros hemos empezado a orar para que Dios nos transforme, nos cambie. Y eso significa, cuando pedimos que Él nos transforme, estamos pidiendo que Él avive nuestras vidas porque nos hemos dado cuenta, como el hijo pródigo, que estamos hechos un cadáver. Entonces necesitamos ser avivados de parte del Señor. Yo no me puedo reavivar a mí mismo.
Ninguna persona, y usted ha visto seguramente eso en directo o en alguna película o en alguna especial, ninguna persona que entre en un estado por ahogamiento o pasó algo y quedó en shock, y vienen los especialistas o los que conocen, empiezan a hacer respiración cardiopulmonar. Entonces uno se trepa sobre el pecho, empieza a un cierto ritmo y otro le tapa la nariz y empieza a hacer soplidos sobre su boca. El hombre o la mujer que está tirado ahí no puede hacerse eso a sí mismo o a sí misma. Necesita de personas externas que le ayuden a hacer eso. ¿Qué cree que estamos haciendo en todo este tiempo, mi querida hermana, mi querida hermana? La iglesia está siendo utilizada por el Señor. Personas está tomando el Señor para asistirnos y darnos cuenta y hacernos notar. Estás en shock. Necesitas que yo intervenga. Necesitas que te dé respiración cardiopulmonar urgente. Algunos creo que están tirados y dicen, bueno, acá estoy bien, déjenme así. Intercedemos, mis hermanos, no solamente por nosotros en esta búsqueda, porque empezamos a entender nuestra situación y claro, nos condolemos, no, debo cambiar, pero usted empieza a mirar alrededor y se da cuenta que su familia está en ese mismo estado y no quiere que estén así. Entonces empieza a clamar por usted y empieza a clamar por su familia, por todos los que lo rodean. Y empieza a pedirle al Señor que se mueva de manera tan poderosa que la mano, el peso de la mano de Dios caiga sobre su cónyuge, caiga sobre su hijo rebelde, caiga sobre su hija que está metida en pecado, a pesar de haber estado encerrado, su mente ha seguido viajando en el pecado y usted tiene que clamar para que la mano poderosa del Señor caiga sobre ese joven, sobre esa chica. Pero ¿cómo debe ser, mis hermanos, una verdadera transformación, un verdadero avivamiento? ¿Y cómo debemos orar para que eso ocurra? Definitivamente que el tema de avivamiento nos trae gran interés. Aquellos que han leído, aquellos que han estudiado medianamente acerca del tema y siempre les ha llamado la atención. Para la mayoría de nosotros nos captura inmediatamente porque anhelamos que Dios pueda barrer toda esta humanidad con su presencia. Si Él visitara este mundo, de forma gloriosa, barrería con todo lo que está ocurriendo, mis hermanos. Absolutamente barrería con el pecado. Claro, va a llegar un día en que va a ocurrir eso. Pero debemos darnos cuenta, mis hermanos, de que el avivamiento tiene un alto costo. Si necesitas escribir algo, escribe esto primero. El avivamiento en mi vida exige un alto costo. Eso no viene gratis, hermanos, para nadie. La transformación de vida no viene caída del cielo. Así como la venida, mire, le pongo un ejemplo para que me comprenda. Así como la venida de un hijo y una hija para una mujer representa dolores de parto para tener una vida entre sus manos, así nos tiene que costar a nosotros los que deseamos una transformación total y una nueva vida. Ver una nueva vida en nosotros exige dolores de parto. Esto no es gratis, hermanos, y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio para prepararnos a recibir esa transformación. Obviamente que Dios no obliga a nadie. Detrás del concepto de avivamiento, mis hermanos, hay una palabra poderosísima, kayá, que es en el término hebreo, y es traducida como vivir, pero tiene un significado mucho más profundo. Digo, es una palabra poderosísima. En realidad significa varias cosas, es la sumatoria de varias cosas. Ahí usted lo puede leer: hacer vivir, nutrir, preservar, acelerar, recuperar, reparar, restaurar, guardar, mantener vivo, sanar. Es difícil solamente traducirlo como vivir, claro, englobamos todo ahí, pero es mucho más que eso. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, no desea que la iglesia, nuestra iglesia, sea acelerada su transformación para abrir como una iglesia transformada, que bendiga realmente a todos los que crucen por el umbral de la congregación, para que sea sanada, para que sea preservada, para que sea avivada? ¿Quién de nosotros no está deseando eso? Pero esa oración debe ser levantada ante el Señor con una pasión de todo el corazón para que suceda. Y si oramos de esa manera, entonces va a suceder, porque estaremos alineados con la voluntad de Dios. Dios es el primer interesado que la iglesia sea una iglesia avivada, que sea una iglesia que haya experimentado la transformación. Dios es el primer interesado en eso, mis hermanos. Por eso nos tiene en este punto, ustedes y a mí. Cuando la iglesia sea avivada por el Señor, será más fuerte.
Cuando la iglesia sea avivada por el Señor, será más poderosa en contra de todas las fuerzas de las tinieblas. Cuando la iglesia sea avivada, entonces sí haremos temblar las puertas del infierno. Ahora no lo estamos haciendo. Cuando la iglesia sea avivada por el Señor, ella será luz brillante en este mundo de oscuridad. Será una iglesia victoriosa y atraerá a los perdidos. Porque eso es lo que están buscando los perdidos en estos tiempos. En la historia de los avivamientos, el último gran avivamiento que hubo sobre esta tierra se dice que fue el de Gales, año 1904. Gales es un país que se encuentra, que es parte del Reino Unido. El Reino Unido es un grupo de 4 países. Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Todos esos países conforman el Reino Unido. Como parte de este Reino Unido está Gales. En el año 1904, Dios visitó ese país y empezó una iglesia. Yo vi la foto de esta iglesia una vez, el piensa Dios desciende en una tremenda catedral, en una inmensa iglesia evangélica de 5,000 miembros. Hermano, esta pequeña capillita, a la vista del ser humano, parecería una capilla insignificante. Y me da la impresión como si fuera el mismo patrón de Dios que escogió a un pueblo el más insignificante de todos. ¿De qué te vanaglorias, Israel? Si yo te saqué de lo último, nadie daba un centavo por ti. Hizo cosas gloriosas con ese pueblo. Igual, Dios visitó en Gales esta pequeña capilla llamada Moria. Y esta pequeña capilla recepcionó la gloria de Dios. Cuando el avivamiento vino, impactó todo este país de Gales. Toda la comunidad fue sacudida por el poder de Dios. 1904, hermanos. Multitudes, dice que desde las madrugadas, sin que nadie los llamara, ahí no había una whatsappeada a todos. Oye, recordar a tu gente que tiene que entrar al culto de oración. Oye, dile, ¿por qué no entra? Ya, pues, hermano, hermana, mira que tenemos reunión de oración. Y ya todavía entran gruñendo, ¿no? Porque si no entra mi tutor, mi tutora se va a enojar. O el pastor no me va a ver. No. La gente no la tenían que llamar. Esa presencia de Dios era tan poderosa. La gente movida por el Espíritu simplemente iba porque necesitaba orar. Y se convirtió en una gran multitud de oración ese lugar. Y Dios usó un joven que tempranamente, de ser un simple minero, lo transformó en un instrumento poderoso en sus manos. Su nombre fue Evan Roberts. Evan Roberts dedicó toda su vida de lleno al Señor, se dejó utilizar por el Señor en este avivamiento de manera especial. Me llamó la atención que Evan Roberts, cuando empieza a experimentar la visitación de Dios, y él de primera mano, no porque tenía experiencia, él mismo va aprendiendo. Los siguientes 3 años que duró aproximadamente ese avivamiento, Evan Roberts fue un instrumento para comunicar el mensaje poderosísimo de parte de Dios. Y él hablaba de 4 principios claves, no para experimentar nada más un avivamiento, sino que él hablaba acerca de 4 principios o claves para caminar avivados. Recordar esos 4 principios claves, mis hermanos, podrían resultarnos a nosotros hoy en día útiles en nuestra propia búsqueda de transformación de vida. A todos los que están cansados, agotados de ser como son y están buscando un avivamiento personal, una transformación, que la mano poderosa de Dios caiga y los parte en dos y los termine de transformar, quizás nos pueda ayudar estos 4 principios que Evan Roberts experimentó y con toda autoridad los dejó por escrito. ¿Cuáles son estos 4 principios? Y quiero recordárselos. El primero, decía Evan Roberts, el pasado, decía Evan Roberts, debe quedar limpio por haber sido confesado a Dios, y todo lo malo hecho al hombre debe corregirse. Esa es limpieza total, hermanos. Es la del hijo pródigo otra vez. ¿No? ¿Qué hago aquí? Hizo toda una evaluación. No, voy a ir y voy a arreglarlo ya todo, para dejar limpio ese pasado. En segundo lugar, Evan Roberts decía, cada cosa dudosa en la vida tiene que quedar atrás.
Igual es el pensamiento del Señor. Todos tus pecados los tomo, te perdono, los arrojo en lo profundo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Quedaron atrás. Es pensar como Dios. Eso es la sabiduría, curiosamente. Alguien tiene falta de sabiduría, dice el salmista, bueno, pídamela a mí. ¿Y qué es pensar sabiamente? Es pensar como Dios. En tercer lugar, Eva Roberts decía, debe haber una pronta obediencia al Espíritu Santo. Hermanos, y qué difícil leer esto porque qué desobedientes hemos sido. No nos gusta obedecer. Les recuerdo lo que Dios nos dijo el domingo pasado. Dios decía, les encanta oírme, pero no obedecer. Les encanta escuchar mis mensajes, pero no obedecer. Y quiere así una transformación de vida. Solo va a ocurrir la transformación de vida cuando hay una pronta obediencia al Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, Eva Roberts decía, tiene que haber una confesión pública de Cristo. Mi vida con Cristo no es una vida, como dicen los jóvenes, caleteada. No es una vida tapada, no es una vida que en mi universidad nadie sabe que soy creyente, ¿no? En mi trabajo, 2, 3 nada más intuyen que soy creyente. No, es una vida de confesión pública. Todo el mundo sabe lo que soy. Esa vergüenza que tenemos, ese ya es una luz roja para nosotros para mostrarnos, tu vida no está avivada, quieres ser transformado, entonces tiene que haber una confesión pública de él. No te tienes que avergonzar, que sepan que eres mío, que eres mía, dice el Señor. No te tienes que avergonzar de eso. Vivimos en tiempos serios, mis hermanos. ¿Por qué le estoy recordando estos 4 principios claves? Y son claves porque pasan a ser claves para nosotros también, nuestra propia búsqueda personal en estos tiempos, que son tiempos serios. Tenemos que clamar por eso fervientemente a Dios, pidiéndole que traiga una transformación a nuestras vidas, es decir, un avivamiento a nuestras vidas y por ende a la iglesia de todo el mundo, ni siquiera a la nuestra, a la iglesia de todo el mundo. A la luz de la evaluación que nos está llevando a hacer. No es una oración simplemente, avívanos a nosotros, aviva tu iglesia que no está bien en el mundo, Señor. Aviva cada matrimonio, aviva cada familia, aviva cada relación personal, entre hermanos, entre familiares. Tenemos que estar en un estado de oración intenso, pidiendo a Dios que ponga el peso, como decía, de toda su mano poderosa sobre cada familia, sobre cada iglesia del mundo entero, mis hermanos. Entonces, surge de por sí la pregunta, ¿por dónde empezamos usted y yo? Si se está preguntando. Algunos ya se empezaron a hacer esto la semana pasada. ¿Por dónde empezamos, pastor? ¿Qué debemos corregir primero? Si estoy agonizante, ¿qué debo hacer primero? Bueno, ya debes haber dado el primer paso. Si estuviste el mensaje el día domingo, si lo entendiste, si escuchaste bien a Dios, ya debes haber dado el primer paso. El primer paso era una evaluación personal, igual que el hijo pródigo, ¿no? Todo el protocolo, ciertamente, no solamente la evaluación de confesión y de arrepentimiento, es todo el protocolo del hijo pródigo. Si ya empezaste a hacer eso, ya dices el primer paso. Cuando el hijo pródigo regresó al padre y le pidió perdón y le dijo, aquí estoy para empezar nuevamente, padre, esa es la respuesta que desde el domingo pasado tú debiste haber dado. Y si has hecho eso, ya diste el primer paso. Ahora, tu disposición ante Dios, igual que el hijo pródigo, va a jugar un papel sumamente importante para lo que sigue a continuación, para los siguientes pasos, para el paso 2, 3, 4, 5 y los siguientes pasos. ¿Estás listo para eso? ¿Estás lista para eso? Toma tu cuaderno de notas, no te desprendas de tu Biblia y empecemos a revisar entonces cuál es el segundo paso. Si ya di el primero. Ahora, por cierto, tengo que recordar, aquellos que no dieron el primer paso, perdónenme, no va a entender nada el segundo paso. Tiene que haber dado el primer paso. Pastor, creo que lo he pensado demasiado. Pues no lo pienses más. Hoy mismo tienes que arreglar eso. Tienes estas horas hasta la tarde. Siéntate y conversa con el Señor. Ponte a cuentas con Él. Empieza a atar los cabos sueltos. Regresa como el hijo pródigo. Recuerda, haz la evaluación bien, arrepiéntete, redarguye a los dañados. Empieza a pensar diferente para que actúes diferente. Admiramos mucho, hermanos, la historia de los grandes avivamientos, los que han leído acerca de esto o los que han escuchado.
que Dios trajo al mundo esto, aquello, en diferentes épocas, pero quiero ayudarlos a descubrir algo que el Señor me hizo notar. Nosotros solemos encandilarnos demasiado con algunos detalles de los avivamientos y nos fijamos demasiado en los resultados del avivamiento, porque se escuchan cosas increíbles, ¿no? De cómo la gente, los resultados, cómo confesaban sus pecados, cómo oraban en las calles, cómo adoraban al Señor horas, hasta días enteros. Nos enfocamos demasiado en esos resultados porque son impactantes, son sorprendentes, pero no nos damos cuenta del fondo. No revisamos el fondo. Me refiero a que son resultados, son las cosas que han ocurrido, pero ¿dónde empezó eso? Me refiero a lo que ocurrió previamente al avivamiento de las vidas de aquellas personas. Hubo cosas previas, de hecho que tuvo que haber cosas previas que ellos hicieron y que suelen pasar desapercibidas a nuestros ojos, porque lo otro es más espectacular, pero que son importantes. Ese fondo es tan importante para una transformación de vida a través del avivamiento que Dios va a producir. El estudio de las características de los avivamientos nos puede ser útil, mis hermanos, para redescubrir para nosotros mismos cuál es el sendero que tenemos que continuar. Nos va a ayudar a prepararnos tanto a nivel personal como a nivel corporativo, hablo como iglesia, para una transformación de vida, para un nuevo para prepararnos para un nuevo mover de parte de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de la iglesia. Entendiendo la profundidad, mis hermanos, la necesidad de preparar nuestros corazones para una transformación, para un avivamiento, como estaba mencionando hace un instante, tenemos que ir aprendiendo nosotros a cooperar con Dios. A cooperar con Dios. Mientras Él hace su perfecta obra en nosotros, tenemos que ir aprendiendo cómo vamos a cooperar con Dios. Hay una frase que en el avivamiento de Gales en 1904 se empezó a utilizar las iglesias, porque esta pequeña iglesia, esta pequeña capilla de Moria no fue la única que Dios visitó. Hablo de toda la nación, hablo de todo Gales que fue visitada por el Señor. Entonces hubo muchos predicadores aparte de Eva Roberts, hubo muchas iglesias que fueron avivadas, pero ahí empezó en esa pequeña capilla el Señor. Por eso es significativa esa capilla en Gales hasta el día de hoy. Pero se fue como un reguero, corrió una frase que se hizo como un estandarte en pleno avivamiento. Y esta es la frase, mis hermanos. Humilla a la iglesia, era una oración dirigida a Dios. Humilla a la iglesia y salva al mundo, Dios. Humilla a la iglesia y salva al mundo. Es una oración delicadísima, hermanos. Humilla a la iglesia, ¿se da cuenta lo que estaríamos pidiendo? Y salva al mundo. O sea, no se trata de nosotros. Hemos vivido demasiado metidos hacia adentro, mis hermanos. No hemos estado mirando al mundo y hasta el día de hoy nos está pasando. Si no somos transformados, seguiremos viviendo para nosotros. Nos espera un mes. ¿No? Seguramente sus tutores de grupos de encuentro ya les han compartido. Nos espera un mes de una batalla tremenda mirando la salvación del mundo. Vamos a usar algo tan sencillo como una película. Vamos a entrar en contacto con algún amigo, alguna amiga. Vamos a estar orando por ese amigo, esa amiga, porque estamos pensando no en nosotros, no en mi problema, no en lo que me falta a mí. Estoy pensando en la salvación de esa persona. Estamos entrando en un proceso de evangelización muy fuerte a lo largo de este mes de diciembre. Dígame si no necesitamos clamar a Dios. No es solamente lo que vamos a utilizar, eso es lo externo. Sigo hablando del fondo al que no le damos mucha importancia. Humilla a la iglesia, Señor. Si la iglesia no es humillada, entonces ¿cómo vamos a hacer el instrumento para que el mundo te conozca a ti como Salvador personal? Entiende lo poderosa que es esta oración, esta expresión que engloba una inmensa responsabilidad para la iglesia. Por eso es importante los protocolos para una vida transformada, mis hermanos. Y quiero empezar con esto en esta mañana, con como decíamos, lo que no se dice mucho, este protocolo para una vida transformada, que nos sirva como una orientación en los siguientes pasos que tenemos que dar. Miren, cuando Jesús resucitó al tercer día después de ser crucificado, usted al leer los evangelios se percata de eso, dice las escrituras, ¿qué hizo Jesús? Se apareció resucitado a sus discípulos.
¿Cuánto tiempo estuvo con ellos? 40 días, dicen los evangelios. Luego les dijo que debía volver a su gloria. Y les dio unas últimas instrucciones, Mateo 28, y luego se despidió y se fue. Regresó a su gloria. Luego de marcharse el Señor, después de haber estado 40 días con sus discípulos, luego viene la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 1. Y ahí viene la visita del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Le dijo el Señor, no se mueven de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo esperó esta iglesia desde que Cristo se despidió de ellos y ellos lo recibieron nuevamente al Señor de retorno por la persona del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo pasó? 10 días. 10 días. La celebración de Pentecostés era los 50 días. Jesús estuvo 40 días con ellos. Los 10 días, esos 10 días para Pentecostés, esos 10 días fueron los que vemos este grupo de 120 personas en el aposento alto orando. Durante 10 días. Y allí vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y los llenó, entró en el control de sus vidas de una manera sorprendente y absoluta, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese periodo de días, en esos 10 días? ¿Qué es lo que ocurrió? Evidentemente se desarrolló un protocolo, hermanos. Antes de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, hubo un protocolo. Y todo ese grupo de creyentes estuvieron dispuestos, se dispusieron a respetar ese protocolo. Usted se va a dar cuenta. ¿Cuál fue ese protocolo? ¿Y nos sirve a nosotros? Por supuesto que nos sirve, hermanos. Por supuesto que nos es útil. ¿Qué más yo quisiera que dentro de 10 días, mis hermanos, tuviéramos una visitación sobrenatural nuevamente sobre nosotros? No estoy diciendo acá y no estoy dando una clave que hacemos todo esto y dentro de 10 días vamos a tener una visitación, un derramamiento del Espíritu Santo. Sería peligroso decir eso, hermanos. Yo no lo sé. Más bien creo que Dios está empezando, como es un Dios personal, Dios lo está haciendo personalmente. Luego eso se verá a nivel de congregación, no me cabe la menor duda. Alguien dijo, escúcheme por favor, alguien dijo que los avivamientos no empiezan en las iglesias, corporativamente hablando, empieza en los individuos. Cuando Dios quiere avivar una vida, empieza con esa persona porque es un Dios personal. Y esa persona es transformada a tal punto que empieza a afectar, toda su vida cambia, todos son testigos porque es parte de una comunidad. Entonces todos les empieza a llamar la atención, ¿por qué ocurrió esto? Ese interés los acerca hacia la llama del Señor. Y cuando se acercan a la llama del Señor son incendiados, si cabe la expresión. Entonces usted debe buscar y esperar que Dios lo visite a usted. Que Dios tenga un trato personal con usted. Luego eso va a bendecir no solamente a su familia, a la iglesia, a la sociedad, a todos va a terminar bendiciendo. Ahora, este grupo de creyentes en el aposento alto, como les decía, siguieron un protocolo. Y ahí hay claves, hermanos, escúchame, ahí hay claves para nosotros. Así que anota con mucho cuidado porque esto es, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Ya, esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Este es el siguiente paso. Lo primero que notamos es una preparación espiritual. Hay una preparación espiritual. La unidad y la oración, mis hermanos, la unidad y la oración son dos elementos claves necesarios para la transformación de nuestras vidas, para un avivamiento personal. Tenemos que estar dispuestos, como decía yo hace un instante, para pagar el precio para esa preparación espiritual y ese encuentro nuevo con el Señor. El cambio, la transformación o avivamiento, como estamos mencionando, no va a venir sin un hambre de Dios. Por favor, anote esto muy bien. Nunca va a venir si la persona no tiene hambre de Dios, si no le importa realmente ir en búsqueda del pan de vida. Entonces, cuando uno va en busca del pan de vida, porque tiene hambre, porque tiene sed de Dios, eso lo hace a través de una oración intensa. Entonces ya vaya pensando, mi vida de oración es una vida de oración intensa. No, estoy mal. Tengo que cambiar eso. Tiene que haber un deseo por la gloria de Dios, hermanos. Pregúntese, por favor, y si usted necesita anotar la pregunta, anótela. ¿Cuánto estoy deseando la gloria de Dios para mi vida? ¿Cuánto la estoy deseando? ¿Y cuánto estoy trabajando para lograr tener ese encuentro singular, personal?
con el Señor. No podemos ser indiferentes o apáticos. Debemos rasgar nuestros corazones con el clamor que nace desde un anhelo profundo, de una necesidad profunda. Pero eso es personal. 40 días después de que Jesús ascendió a los cielos, nos muestra el registro de las Escrituras, sus seguidores obedientemente se prepararon para una transformación, se prepararon para un cambio radical. Estas personas, estas 120 personas metidas en ese aposento alto, no solamente estaban ahí reunidas para, bueno, tenemos que mantenernos unidos, ¿no? El Señor ha dicho, no, ellos sabían que iba a ocurrir algo sobrenatural, ellos sabían que sus vidas no iban a ser las mismas después de eso, ellos sabían que iba a haber un cambio radical. Entonces estaban allí esperando ese avivamiento espiritual. Hechos capítulo 1, versículo 14 lo dice claramente, mis hermanos. Dice que todos estos perseveraban unánimes en la oración. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Y ahí estaban con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, pero perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, esa espera no fue una espera sin razón, fofa, vacía, simplemente porque estoy acá. Bueno, porque me llamaron y me metieron acá y bueno, quería estar con los hermanos nada más. No, todos sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. 4 características de esa espera en ese aposento. Número 1, esta espera estaba fundamentada en un mandato del Señor. Esto no se les ocurrió a ellos, ¿no? Era un mandato de parte del Señor, no era una impresión subjetiva la que tenían todas esas personas, no era un deseo de acuerdo a sus ideas, a sus estilos de hacer las cosas, no era una reunión de acuerdo a una idea que ellos tenían acerca de Dios, no. Hechos 1.4 es muy claro, ¿no? En Hechos 1.4 el Señor les está hablando y les mandó que no se fueran de Jerusalén. Él les mandó, subraye, mandó. Este es un mandato de parte del Señor. Estaban ahí reunidos porque fue un mandato de parte del Señor. En segundo lugar, esa espera era de común acuerdo y de una misma mente. Dice el versículo 14 del capítulo 1, ¿no? Que leíamos hace un instante. Todos estos perseveraban unánimes. Sabes que el término en griego para la palabra unánime se traduce como una misma mente de común acuerdo. Así está traducida la palabra en griego unánime. Una misma mente, un mismo sentir, un mismo pensamiento, ¿no? Así estaba. Era de común acuerdo, de una misma mente. Todos estaban pensando lo mismo, todos deseaban lo mismo. En tercer lugar, esa espera fue una actitud de perseverancia. En una actitud de perseverancia, hasta recepcionar lo que Dios les mandó que deberían recibir, según capítulo 1, versículo 4, ¿no? No se muevan, estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperasen, y la palabra esperar, eso ya te hace entender, tenían que perseverar, no es que, bueno, fueron 10 días, ¿no? Los más desesperados, ¿no? Estaban todos como ya vamos 3, 4 días orados, ya, como algunos ya no va a pasar nada, mira, ya, mañana, ya, voy a esperar un día más, el día siguiente, 5 días, nada, ya ves, me voy a mi casa, chao. Luego vino el Espíritu Santo y se perdió. No, estos estaban en una misma mente, estaban perseverando porque Dios les dijo. Y porque Él lo dijo, es cierto, vamos a esperar, es así, hay que perseverar. Esta espera, por último, se realizó en oración y ruego. Eso es clarísimo, ¿no es cierto? En este versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermano, le estoy mostrando claves en el texto para nuestra propia vida de búsqueda y de oración en estos tiempos, porque toda esta búsqueda es en oración, debe ser en oración. Hoy en día ya tenemos ese poder de lo alto. Ahora, porque cuando ves esas claves, pero que va a haber un nuevo Pentecostés, están empezando algunos, tenemos que reunirnos así en la iglesia y va a ocurrir así igualito como esto. No, esto ocurrió en Pentecostés. Hoy los creyentes ya tenemos al Espíritu Santo, ya está morando en nuestro interior, si es que lo has olvidado, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo
dentro de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13, te recuerdo simplemente ese versículo, es claro, ¿no? Que dice, cuando habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted vio el evangelio, creyó en él, ok, el Espíritu Santo entró en usted. Es el sello que acredita que usted es de Dios, ¿no? Entonces ya no tenemos que orar por un nuevo Pentecostés a la manera de Hechos capítulo 1 o 2. No, ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos que contextualizar esto a nuestro tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy bien, le digo, ¿qué tenemos que hacer? 4 cosas basadas en las 4 anteriores. En primer lugar, si ya tenemos el Espíritu Santo, lo que debemos hacer es orar para pedir perdón a Dios por haber contristado su espíritu. ¿Recuerdas lo que dice el apóstol Pablo? No contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, no suficiente, contristar significa entristecerlo. Entonces su obra se va deteniendo. Pero no suficiente con contristar al Espíritu Santo, lo hemos apagado por completo, ¿no? Pablo en su carta a los tesalonicenses está declarando un mandato. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, primeramente se contrista el Espíritu Santo y luego nos desenchufamos de él, nos apagamos, ya bajamos el switch y nos quedamos en oscuras. Así es el proceso, es un proceso de desconexión. Si ya tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que orar por un nuevo Pentecostés como ellos lo recibieron, no. Más bien tenemos que pedir perdón a Dios por haber entristecido al Espíritu, haber detenido su obra y habernos desconectado. Algunos de ustedes probablemente están desconectados del Espíritu de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor por desobedecer su mandato. ¿Cuál mandato? El de 1 Tesalonicenses 5:17, ¿no? Si te debes acordar, hasta lo debes tener marcado en tu Biblia, ¿no? Orar sin cesar, ¿acaso no es un mandato clarísimo? Es orar sin cesar, es decir, ora y nunca te detengas. Eso significa, ora y nunca te detengas de orar. Empiezas a orar en tu vida ya en Cristo, empiezas a orar y nunca más tienes que dejar de orar. Ese es el mandato. Ese mandato no lo dio, si te das cuenta, a un individuo, sino lo dio a una iglesia. Está escribiendo a la iglesia tesalónica, ¿no? A todos y cada uno de nosotros significa entonces. Y debemos pedirle perdón a Dios porque no estamos obedeciendo ese mandato. En tercer lugar, lo que debemos hacer es pedir perdón a Dios por desobedecer su mandato de perseverar, ya no solamente orar, sino perseverar en las oraciones, como dice Hechos 2:41, ¿no? El ejemplo de la iglesia primitiva. No hemos perseverado unánimemente. No hemos perseverado unánimemente. Si hubiésemos perseverado unánimemente, ¿sabe lo que hubiera ocurrido, mis hermanos? Tendríamos 10 veces más de grupos de encuentro. 10 veces más. Los jueves de oración entrarían como 600 conexiones, que era lo que nos reuníamos en un domingo. 600, 700 conexiones y solo hablo de la zona 7. Eso muestra nuestra falta de unanimidad. Eso muestra que no estamos perseverando. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. En cuarto lugar, debemos pedir perdón al Señor por no estar velando y esperando su retorno en oración y ruego. Hechos 1:14, que estábamos leyendo hace un instante, ellos estaban esperando el retorno de Jesús en la persona del Espíritu Santo. Nosotros ahora estamos esperando el segundo retorno del Señor, visible, y para que venga a reinar en gloria 1000 años aquí en la tierra. Pero nuestra expectativa de retorno al Señor como que le hemos perdido. Hemos perdido unanimidad en oración y ruego esperando que Él venga. Hay un problema de fondo, mis hermanos, que Martin Lloyd-Jones, un escritor cristiano del siglo pasado, hacía un análisis de esto y él dijo lo siguiente, mostró el problema que estábamos enfrentando. Dijo, nuestro problema fundamental es que estamos satisfechos con un conocimiento muy superficial y preliminar de Dios. El domingo pasado ya nos hizo notar eso el Señor, en la forma de adorar que tenemos nosotros, ¿no? Es mi pensamiento de Dios, o no respeto el individualismo, ¿no? No respeto las normas de Dios.
¿Por qué? Porque son muy exigentes. Yo tengo mis propias formas de hacerlo, ¿no? Es más relajado. Eso es ser superficial y tener una idea preliminar de Dios. Martin Lloyd Jones dice, nosotros estamos satisfechos con un conocimiento de ese tipo, ¿no? Nos pasamos la vida en un activismo lleno de ocupaciones. Lo inevitable y constante preliminarmente para el avivamiento ha sido siempre, siempre una sed de Dios, una sed intensa por el conocimiento de Dios vivo y un anhelo, un deseo ardiente de verle manifestarse, que se muestre a sí mismo y su poder levantándose y dispersando a sus enemigos. Este hombre escribió eso el siglo pasado. Pero ¿qué diagnóstico es lo que está viviendo ahora? Es lo que vivimos ahora. La iglesia, los creyentes hoy en día tienen un pensamiento superficial acerca de Dios, una vida más llena de activismo y ocupaciones que en una sed y un hambre por Dios y una oración perseverante pidiendo la manifestación sobre esta tierra que se levante y disperse a todos sus enemigos. No estamos viviendo ese tipo de iglesia. No olvidemos, mis queridos hermanos, que cuando Dios iba a hacer algo grande y poderoso, y solo quiero recordarle esto, cuando Dios iba a hacer algo grande y poderoso, siempre demandaba a su pueblo que se preparara. Siempre hubo una demanda de parte del Señor. Antes de salir a la libertad de Egipto, para refrescarte la memoria nada más, antes de que el pueblo de Israel saliera de esos 400 años de esclavitud de Egipto, Dios les manda a marcar sus puertas, recuerdan, con la sangre de un cordero, y a guardar dentro de la casa. Eso es separarse. Iba a ser algo poderoso el Señor finalmente en Egipto. Entonces los quería reservados a ellos, que se santificasen, que se separasen para Él a través de esa sangre en los dinteles de la puerta. Dios le mandó que marcaran esos dinteles. ¿Recuerdas? Un segundo ejemplo. Antes de cruzar el Jordán, el mar Jordán, Dios les manda que se santificaran. Fue un mandato claro, santifíquese todo el pueblo. Mañana voy a hacer maravillas. Antes de cruzar el Jordán. Recuerdan, para acercarse al Sinaí, Éxodo capítulo 19, les manda que se santificaran y que lavaran sus vestidos. Y luego viene lo poderoso, la manifestación de la gloria de Dios, le trae los 10 mandamientos, Dios operando, ¿no? Antes de recibir a su espíritu, estamos en Hechos capítulo 1, antes de recibir a su espíritu, le dijo a sus discípulos que aguardaran en Jerusalén. Y ese aguardar en Jerusalén significa, bueno, vamos a reservarnos. Durante 10 días estuvieron guardados, reservados. Qué cosa para interesante, que esta visitación del Señor, escúcheme, estoy haciendo un paréntesis, esta tremenda y poderosa visitación del Señor fue en un tiempo déjenme usar esta expresión, de cuarentena, en un tiempo de encierro, donde ellos terminaron de entender las características que dije hace un momento, de manera unánime, en oraciones, en ruego. Todo eso lo entendieron encerrados. Cuando estuvieron fuera no lo captaron, no lo entendieron, encerrados lo comprendieron. Usted está comprendiendo este encierro forzado en el que nos ha puesto el Señor. Es para entender todos estos principios que hace rato los olvidamos. Ahora, ¿qué dice Dios que hagamos ahora? ¿No? Según de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Repito, según de Tesalonicenses, capítulo 5, 22 y 23. Dice el Señor, absteneos de toda especie de mal. Es exactamente con todos los ejemplos anteriores, el hecho de separarse, santificarse. Yo voy a hacer algo grande. Decía, siempre hay una llamada a separarse a su pueblo. Ya, eso es Antiguo Testamento, quizás Nuevo Testamento, algunos obtienen, pero hoy en día, ¿qué es lo que pide el Señor? Lo mismo, yo voy a hacer algo grande, pero absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, dice el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado, la responsabilidad nuestra, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación poderosa de parte de Dios. Es exactamente la misma figura. Aquella frase de sea guardado irreprensible nos recuerda que es una preparación espiritual constante, permanente, hasta la manifestación del Señor. Entonces se está percatando aquí hay una preparación espiritual muy marcada, muy clara, ¿no? Pero no solamente es preparación espiritual. En segundo lugar, tiene que haber una convicción de pecado. Convicción de pecado.
en un verdadero, si uno quiere una verdadera transformación, en un verdadero estado de avivamiento traído por el Señor a la vida de alguien, la gente está presa, voy a usar esta frase, está presa de una abrumadora convicción de pecado. Es decir, no, viene como un golpe a nuestras mentes y corazones y es abrumadora, una nueva convicción que no teníamos antes. No importa que haya caminado, que hayamos caminado 20, 30 años en la fe, pero de pronto hay una abrumadora convicción diferente, igual que el hijo pródigo. Incluso el más pequeño pecado nos parece grande, inmenso, y nos aflige ver la presencia, la realidad de ese pecado en nuestras vidas. En otras palabras, estoy diciendo, cuando se entra por esta vía de un avivamiento personal y Dios está tratando con uno, el pecado ya no es tomado a la ligera. El pecado ya no es visto tan ligeramente. Ya no estamos trivializando el pecado, no le estamos dando importancia, no, esto es algo pequeño. No, lo más pequeño es abrumador a la vida de uno. Por ahí uno va percatándose que hay algo diferente que está haciendo Dios en nuestras vidas. Recuerda la expresión del profeta Isaías en el capítulo 6. Y le pongo este ejemplo para que vea lo abrumadora de esa convicción de pecado que uno llega a tener cuando Dios está operando en una vida. Isaías capítulo 6, que el momento que se encuentra con la gloria de Dios, versículo 5, Isaías 6, versículo 5, fíjese la expresión del profeta, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo, conciencia de pecado. Antes de este momento, Isaías no había tenido conciencia de eso, no hay una expresión del antes. Esa expresión viene después de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, el profeta es consciente de quién es Dios, pero al mismo tiempo es consciente de quién es Él. Ay de mí, que soy muerto, siendo hombre de labios inmundos, y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y yo diciendo. Es una convicción nueva de pecado que tiene el profeta. O recuerda usted las expresiones que usa David en el Salmo 51. Recuerda ese salmo, el Salmo 51, que algunos historiadores dicen que fue escrito después de su pecado de adulterio. Versículo 2, el Salmo 51, versículo 2, dice David, lávame más, le dice el Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira cuántos pronombres personales en un solo versículo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está hablando de Él, no está hablando, perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Oh, perdona a todos los hombres que somos, bueno, pero todos los hombres somos pecadores, ¿no? Y todos los hombres también somos proclives al adulterio. No, no está hablando de todos los hombres, Él está hablando de Él. Hay una nueva convicción de pecado que Dios ha traído sobre su mente. ¡Wow! ¿Se da cuenta qué consistente es esta convicción en la mente de David? Pero esta es una obra de parte de Dios, ¿no? Es por la obra de Dios que David puede admitir. Si no fuera por Dios, no podríamos admitir eso, mis hermanos. Es por la obra de Dios que David admite que hay maldad. ¿Se ha dado cuenta en este versículo? Él admite que hay maldad en sí mismo. Él admite que hay pecado, todavía hay pecado en él. Usted se da cuenta en esta expresión del Salmo 51 que Dios trata de una manera personal. El avivamiento, mis hermanos, es intensamente una obra personal de Dios. Intensamente es una obra personal de Dios. Cuando Dios te convence de pecado personal, tu alma entra... a ver, ¿cómo quiero describírtelo? Cuando Dios trae esa convicción de pecado a tu mente, tu alma, o sea, tu alma es lo que tú piensas, sientes, percibes del mundo, ese es tu alma. Eso es lo que realmente eres tú. Tu alma entra en un abrazo agonizante con el Dios santo, santo y santo. Entras en un abrazo agonizante. ¿Por qué? Porque te das cuenta de tu desgracia. La de hijo pródigo, él corrió, creo, para ir a encontrar a su padre. Y ¡pum! Se tiró, se postró y se abrazó de su padre. Ya, esa es nuestra alma cuando se da cuenta de esa convicción de pecado. ¿Qué nos queda? Nos tiramos a los brazos del Señor de manera agonizante y empezamos a pedirle perdón a Dios. Porque el hijo pródigo eso hizo. He pecado contra el cielo. Es una convicción de pecado, pero me doy cuenta contra quién ha ido mi pecado. Es un encuentro con el poder,
convincente de Dios. En otras palabras, la voz de Dios es tan poderosa en nuestro interior que es imposible, mis hermanos, resistir a ella. Observe usted que después de predicarles el Evangelio en Pentecostés, regreso a Hechos capítulo 1, después de predicarles el Evangelio, el apóstol Pedro, en este primer gran discurso que el Espíritu Santo lo lleva a predicar, les muestra, lo lleva a un viaje por todo el Antiguo Testamento y les muestra cómo mataron al Salvador. Termina el mensaje, la gente, los miles de personas que están escuchando el mensaje, se quiebran internamente. Miren cómo describe el escritor esto en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al final del mensaje predicado por Pedro, dice, ellos fueron compungidos de corazón. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Imagínense escena, están totalmente afligidos por todo lo que escucharon el mensaje, escucharon el Evangelio. Algo se quebró en su interior, tienen nueva convicción de pecado, por eso entran en estado de compungimiento. Se preocuparon porque antes no tenían esa preocupación. Después del mensaje hay una nueva luz en lo que son. No sé cuántos de ellos se dieron cuenta qué malvado que soy. O sea, qué terrible que es el pecado, me está consumiendo. ¿Qué debo hacer? Y grito, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa nueva convicción de pecado es algo que se ha perdido el día de hoy. David Brainerd, te pongo un ejemplo dramático de esta convicción de pecado que algunos hasta le ignoran, creo yo. David Brainerd fue un misionero americano usado por Dios en las reservas de los indios americanos en el siglo XVII. David Brainerd fue un jovencito, murió bien joven, no llegó a los 30 años David Brainerd. Murió con tuberculosis en medio de su labor misionera entre los indios americanos. Pero David Brainerd dejó, a pesar de su juventud, dejó un testimonio de la obra de Dios a través de su vida en medio de las reservas indias americanas. Y Brainerd, curiosamente, escribió un diario personal de su peregrinaje misionero y de sus propias luchas personales. Ese diario, mis hermanos, ha bendecido ni se imagina, a una multitud de generaciones de misioneros desde el siglo XVII. Y porque es un diario que habla honestamente acerca de él, o sea, no se pinta como el gran misionero poderoso, la gloria de Dios, y yo hacía proezas. No, es el hombre en las manos de Dios, es el joven en las manos de Dios, que está con sus luchas, que puede tener momentos de victoria y puede sentirse en la lona en otros días, pero ahí está, laborando para Dios. Es un testimonio y es un diario inspirador, mis hermanos. Pero él describe en el diario cosas muy claras respecto a sus luchas con su naturaleza de pecado y cómo Dios lo va haciendo consigo, le trae convicciones nuevas. Déjame leerte un par de estas expresiones de David Brainerd, que las dejó en su diario por escrito, para que usted vea este golpe de convicción que trae Dios sobre la mente de alguien que está trabajando en el campo de misión, en este caso, un hijo suyo que está abocado a la obra de Dios, pero que no está libre de su naturaleza de pecado. Miren lo que dijo David Brainerd. Él dijo lo siguiente: agradó esta mañana, se refiere a Dios, agradó esta mañana darme tal vista de mí mismo, que me hizo parecer muy vil a mis ojos. Sentí la corrupción moviéndose en mi corazón, que no pude reprimir en absoluto. Yo estaba muy débil y casi enfermo con mis pruebas internas. Nunca antes sentí tanto el terrible orgullo de mi corazón como la terquedad de mi voluntad. ¡Qué miserable soy! No podía someterme a nada y humillarme en el polvo. ¡Oh, que Dios me humillara! Me siento como vil pecador todo el día que no tuve ningún consuelo. Me di cuenta de la iniquidad de mi corazón y deseé huir de mí mismo. Nunca antes pensé que había tanto orgullo espiritual en mi alma. Me sentía casi presionado a morir con mi propia vileza. Oh, qué cuerpo de muerte hay en mí. Señor, libra mi alma. Oh, el caminar más cerca con Dios es el cielo más dulce que se puede disfrutar en la tierra. ¿Te das cuenta de estas expresiones? Yo solamente he marcado lo que
expresa y que fue descubriendo de sí mismo, y se percata, este gran misionero, él se da cuenta, en su interior todavía hay corrupción, todavía hay orgullo, todavía hay terquedad en su voluntad, todavía hay iniquidad en su corazón, todavía hay orgullo espiritual, todavía hay vileza. Y dime si eso aún descubre David Brainerd en pleno proceso de estar haciendo la obra del Señor. Tú que no estás inmerso ni siquiera en la obra misionera, imagínate cómo puede estar tu alma y no has sido consciente de eso. Jesús prometió claramente, mis hermanos, me encanta esta promesa de parte del Señor. Juan capítulo 16, versículo 8. Son palabras textuales de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 8. Y después de decir esto, entra el capítulo 17, donde levanta esta oración poderosa, ¿no? Santifícalo, Señor, en tu palabra es verdad. Pero ahí en Juan 16, 8 dice el Señor, cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Estos impactos que les estoy leyendo, y he puesto como un ejemplo a David Brainerd, o a otros, a Isaías, o a muchos otros, de pronto no es que ellos en su carne, como hombres, se dieron cuenta, uy, qué pecador que soy, ya no me había dado cuenta de eso. No, eso no viene de nosotros. Es algo que hace Dios. Todos estos hombres estuvieron en una profunda búsqueda de Dios. Esto no fue casual. Todos estos hombres tenían hambre de Dios, tenían sed de Dios. Estaban inmersos en las cosas del Señor. Escúchame, por favor. Dios no visita a nadie con un avivamiento y transformación de vida que no está haciendo nada para la gloria de Él. Dios no va a traer avivamiento en la vida de un vago, espiritualmente hablando, de alguien que no está inmerso en los negocios del Padre. Y ese es otro dato clave que espero que lo hayas anotado en esta mañana. Correcciones que tengo que hacer, correcciones que tengo que hacer ya. Estás agonizante, espero que sí. En Isaías capítulo 1, regreso a este capítulo que el domingo pasado el Señor nos llevó a evaluar un poco nuestro corazón. Lo que quiero es que veas este impacto, ¿no?, que estamos mencionando acerca de esta convicción de pecado que viene en el proceso de vivir una vida a Dios. Mira las cosas fuertes que le dice Dios y entiende por qué se las dice. Isaías capítulo 1, versículo 21, le dice a la nación Israel, le dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! Es fuerte. Esto no es fácil de leerlo, hermanos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Y llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y bastan las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Colmaron la paciencia de Dios. ¿Por qué crees que le está diciendo estas cosas tan fuertes a los del reino del sur? ¿Sabes por qué? Porque Dios les está trayendo convicción de pecado a sus mentes y corazón. Si algunas cosas te han resultado demasiado fuertes para tu mente y tu corazón desde el día domingo hasta el día de hoy, hasta este momento el mensaje, es porque Dios te está hablando, porque quiere traer convicción de pecado a tu mente y a tu corazón. La idea es que si este pueblo se arrepentía, escuchando estas frases fuertes, me hacen remecer, me sacuden, pues me sacan de este pensamiento vano de que no, yo, conmigo no es eso, ¿no? Esto ya va a pasar para mí. No, es grave, me sacude. Entonces, se supone que debe llevarme a condolerme. Cuando veo la maldad de mi corazón, me doy cuenta que no todo está bien. Entonces, me entrego en las manos de Dios. Urgentemente digo, no, estoy en peligro, me entrego en tus manos, Señor. Te voy a apretar, te voy a desmenuzar, te voy a quebrar por completo. No importa, me pongo en tus manos, Señor. Tus manos son mejor, tu quebranto es mejor. Tu quebranto es mejor, Señor. Entonces mira lo que le dice Dios que va a hacer. Y esta es una promesa para ti, anótale, verso 25. Y volveré mi mano contra ti. ¿Te dispones para mí? Ok, yo voy a hacer esto contigo. Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Qué tal promesa de Dios? No dice algunas cositas te voy a limpiar. No dice hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda.
toda tu impureza, dice el Señor. Ahora, este es el punto de partida de lo que ofrece nada más el Señor, porque luego de eso, cuando Él limpia, Él continúa una obra mayor. Dice verso 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ah, ¿cómo no supiera eso el actual presidente de la República y el que va a entrar de nuestro país? ¿Quién busca a Dios para que Dios haga esta limpieza y luego restaure? Esta frase es tremenda para nuestra realidad de hoy en día, mis hermanos. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros. Tus jueces, todos los jueces están corruptos ahorita. El TC es acusado de obrar políticamente. Ese es el estado de nuestra nación, porque no le han permitido a Dios limpiar. Ahora tú lo ves en nuestra nación, podría estar ocurriendo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, si no nos dejamos limpiar hasta las profundidades de nuestras escorias y que nos quite toda impureza el Señor. Por eso es importante obrar. Dios tiene que traer esa convicción. Necesitamos, hermanos, necesitamos urgentemente que Dios traiga convicción de pecado en nuestra mente. Necesitamos urgentemente que el Señor traiga esa convicción de pecado. Ahora, no solo convicción de pecado, como decía hace un momento, hay una preparación espiritual, hay una convicción de pecado que tiene que traer, en tercer lugar, una conciencia nueva de Dios. Una conciencia de Dios. Cuando se produce un avivamiento, hay una conciencia de Dios diferente. La conciencia de su santidad y poder es diferente. En el día de Pentecostés puedes ver en ese contexto de avivamiento de Pentecostés, otra vez regreso, Hechos capítulo 1 y 2, en ese contexto de avivamiento, observe usted cómo la gente era consciente de la presencia divina de una manera como nunca antes había percibido a Dios, siendo judío, siendo el pueblo escogido de Dios. Pero viene Pentecostés y esta visitación es tan confrontadora, la palabra predicada por Pedro es tan confrontadora, que la gente tiene una nueva convicción acerca de la presencia de Dios diferente. Hechos 2:43, y esto es ya no solo en Pentecostés, resultado de Pentecostés, la constitución de la iglesia empieza a vivir sus primeros días, semanas, meses, la nueva iglesia que recién acaba de nacer. Pero fíjese lo que dice Hechos 2:43, y sobrevino temor, dice. Sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales, claro, dice, eran hechas por los apóstoles, pero sobrevino temor a toda persona. Eso significa, mis hermanos, que las personas eran atrapadas en un avivamiento y saben que es un avivamiento y sin lugar a dudas saben que Dios está presente. A mí admira que muchos creyentes puedan entrar a cultos de las iglesias ahora virtualmente, pero no saben que Dios está ahí. Ven a las personas, se relacionan y, hey, amiga, qué bueno verte, amigo, que por aquí, por allá, amiga. Pero no son conscientes de que la presencia del Señor está allí y eso sigue ofendiendo a Dios. Pero acá tú ves que hay una conciencia de la presencia de Dios. Esta gente sabe que Dios está ahí presente. No pueden explicar el asunto, pero saben que está presente y por eso sienten un natural temor. Pero al mismo tiempo sienten un estremecimiento en todo su ser. Por eso habla en términos de sobrevino temor a toda persona. Sienten un magnetismo sobrenatural hacia la presencia del Señor. No pueden explicar. Sienten que van a morir porque están siendo confrontados con su pecado. Sienten que van a morir, pero desean al mismo tiempo esa vida. Es algo extraño. Cuando Dios reveló a su iglesia de Jerusalén que había una pareja de ladrones, Hechos capítulo 5, si avanzas un poquitito nada más adelante para ver esta conciencia de la presencia del Señor, ¿no? Cuando Dios muestra que había una pareja de ladrones dentro de la iglesia y luego son enjuiciados por Dios y cada uno en diferente momento caen muertos a los pies de los apóstoles, describe Hechos capítulo 5, usted puede observar el resultado de ese juicio ejecutado por Dios ante los ojos de toda la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Versículo 11, mire lo que dice. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y vino gran temor.
vino una conciencia abrumadora de la presencia de Dios y por eso temieron. Nunca antes habían percibido tanto la presencia del Señor de esa forma. Entonces hay temor. Creo que nuestra oración tiene que ser cambiada, mis hermanos. Creo que deberíamos orar como el profeta Isaías ahí en su escrito en el capítulo 64, los 2 primeros versículos, cuando él oró, dijo, le dice a Dios, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriese en los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Si rompieses los cielos y descendieras. Creo que en este tiempo debería ser nuestra oración. ¿Por qué no oramos así, hermanos? ¿Por qué no salen de nuestra boca oraciones de este tipo? Eso significa que no estamos conectados con el Espíritu Santo. Estamos elevando probablemente oraciones de la carne, pero no estamos orando en el Espíritu. Y eso me lleva a nuestro último punto en esta mañana. No solo la preparación espiritual que estábamos mencionando, no es solamente volver nosotros a tener una convicción diferente traída por Dios del pecado, una convicción, una conciencia de la presencia de Dios totalmente diferente, sino también había un espíritu de oración. Había un espíritu de oración. Charles Finney, el evangelista que Dios utilizó en el segundo gran avivamiento en Estados Unidos durante los años 1792 y 1835. Fue una fuerte visitación de parte de Dios en Estados Unidos. Él dijo lo siguiente, capte usted esto con atención. Dijo, un avivamiento puede esperarse cuando los cristianos tienen un espíritu de oración por él. Esto es, cuando oran como si sus corazones estuvieran prestos para un avivamiento. El dolor de parto del alma es esa agonía profunda que las personas sienten cuando se agarran de Dios para tal bendición y no lo dejan ir hasta que la reciben. Pero este deseo esmerado, profundo y continuo por el cambio de vida y la salvación de los pecadores es lo que constituye el espíritu de oración por un avivamiento. No se puede esperar transformaciones de Dios sin oración, hermanos. No se puede esperar un avivamiento de parte de Dios en nuestras vidas sin que cambie nuestra vida de oración. Si usted se percata, hermanos queridos, en el libro de los Hechos, usted encuentra regados como perlas estratégicas colocadas en la Biblia, el espíritu de oración que la iglesia del Señor mantuvo mientras Dios obraba cosas portentosas. Te hago un pequeño croquis o viaje en este sentido para que te des cuenta. En el libro de los Hechos nada más, en Hechos capítulo 1, versículo 14, por ejemplo, no voy a leer los textos por razón de tiempo, obviamente, pero en Hechos 1:14 todos dicen que perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso leímos bastante. ¿Cuál fue el resultado? Un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo mientras estaban orando. Hechos capítulo 2, versículo 42, encontramos que se describe una iglesia que dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, pero dice perseveraban en las oraciones. Y el Señor, dice, añadía, resultado de eso, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, dice el verso 47 del capítulo 2. En Hechos capítulo 4, versículo 24, vemos la iglesia está alcanzando, está alzando, su voz unánime al Señor después de que metieron a la cárcel a Pedro y a Juan y lo sacan. Pero en el versículo 24 leemos que la iglesia dice, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, empieza una oración poderosa pidiéndole a Dios que les dé denuedo para seguir predicando. ¿Cuál es el resultado de esa oración? Verso 31, usted puede leer el resultado de esa oración. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 4. Mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, porque ese es el planteamiento, ¿no? Para los que tenían que servir la mesa. Bueno, nombre un grupo de personas mientras nosotros nos dedicamos al ministerio de la oración y de la palabra. Ellos plantearon.
Entonces, cuando fue así, versículo 7, si usted se da cuenta, el resultado de esta iglesia que entendió ese principio es que dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ese es un resultado. Cuando una iglesia hace lo que debe hacer, está orando esta iglesia. Hechos capítulo 12, si avanzamos un par de páginas hacia adelante, versículo 5, la iglesia hace sin cesar oraciones. Y está no solamente orando, sino está ayunando en medio de sus oraciones. Obviamente, ¿por quién? Por Pedro, que está encarcelado. Dice el versículo 5, Hechos 12, 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por Pedro, porque lo habían metido a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el resultado? Mientras la iglesia estaba orando por esto, Dios lo saca de una manera sorprendente. Le abre las puertas, un ángel lo dirige hasta afuera. Tú conoces la historia. Pero la iglesia estaba orando. Hechos capítulo 13, te percatas ahí, los versículos 2 y 3. Esta iglesia está orando y ayunando para recibir la dirección para aperturar la obra misionera. Resultado lo ves casi inmediatamente, ¿no? La iglesia, cuando entiende la voluntad del Espíritu Santo, entonces Bernabé y Pablo empiezan el primer viaje misionero de la historia y usted sabe cuántas iglesias fundaron en 3 viajes. Entonces, mis hermanos, solo he hecho un recorrido así rápido, nada más hasta aquí. Mirar esta iglesia novotestamentaria y mirar la iglesia de nuestros días, te das cuenta, no nos caracterizamos precisamente por la vida de oración. ¿Te has percatado de eso? No nos caracterizamos por lo mismo. ¿Qué nos ha ocurrido, hermanos? ¿Qué cosa es lo que nos ha ocurrido en estos días? ¿Qué es lo que ha ahogado el espíritu de oración en nosotros? ¿Qué lo ha ahogado? ¿En qué mentira hemos caído que nos ha llevado a darle a la oración no una importancia de vida, no el lugar adecuado? ¿En qué mentira hemos caído que la oración ya no es lo más importante en la vida de la iglesia, ni personal, ni familiarmente? Estamos gravemente, mis hermanos, enceguecidos porque no vemos en las escrituras que la oración o los procesos de oración precedían a grandes moveres de Dios. Todo lo que te he leído hasta este momento, ¿no te has percatado de eso? Había previa oración a la cual el Señor movía y luego hacían cosas poderosas. No nos hemos percatado de esto, de este patrón de accionar de parte de Dios. Y porque no nos hemos percatado, mira, mi querido hombre, cabeza de familia, hijos, esposa, escúchenme, queremos vidas transformadas sin batallar en oración. Queremos matrimonios transformados sin batallar en oración. Queremos hijos transformados sin batallar en oración. Queremos iglesias diferentes ahora al retorno y transformadas sin batallar en la oración previamente. Queremos un mundo diferente sin batallar en la oración. Queremos vencer el pecado, queremos vencer a Satanás, queremos vencer a la carne sin batallar en la oración. Leonard Ravenhill, destacado evangelista pentecostal, ministro cristiano británico, que ministró en el siglo, a mediados del siglo XX, y reconocido como un hombre de Dios. Él dijo lo siguiente, presta con atención y lee con cuidado lo que dijo Leonard Ravenhill. Él dijo, ningún hombre, y se entiende ninguna mujer, ningún hombre o mujer es más grande que su vida de oración. El creyente que no ora está jugando a la religión. El pueblo que no ora está extraviado. Hemos olvidado que 2 requisitos para una vida cristiana victoriosa son visión y pasión. Ambos son nacidos y sustentados por la oración. El más elevado de todos los ministerios humanos y que está abierto a todos se refiere a la oración. Los adolescentes espirituales dicen, hoy no iré al templo, solo es una reunión de oración. Creo que por eso Satán tiene poco que temer hoy en día de las iglesias. No estamos viendo que este mundo está precipitándose al infierno con una velocidad tal que el más veloz aeroplano, al lado de tal marcha, como una tortuga, sin embargo, hay pocos de nosotros velando ante Dios en demanda de un despertamiento mundial.
Hemos olvidado que el secreto de la oración es el orar en secreto, que el pecador cesa de orar y que el que ora cesa de pecar. Somos mendigos en bancarrota, pero no estamos quebrantados ni aún ligeramente doblegados. ¿Puede alguien negar que el afán de la iglesia moderna es por dinero? Sin embargo, lo que más preocupa a la iglesia de nuestro tiempo es lo que menos preocupaba a la iglesia apostólica. Nuestro énfasis es sobre donativos. El suyo de la iglesia del primer siglo era sobre oración. Cuando damos, podemos edificar un buen local, sí. Cuando ellos oraban, el local temblaba. En los días del Nuevo Testamento, la inspiración del Espíritu sacudía el infierno. En cambio, en nuestros días, la oración que vence al mundo nunca había sido dejada por tantos al cuidado de tan pocos. Sin embargo, no hay sustituto para esta clase de oración. O la practicamos o morimos. O la practicamos o morimos. O usted, mi hermano, mi hermana, la practica solas o muere. O usted la practica con su cónyuge o muere. O usted la practica con su familia o muere. Ciertamente debemos continuar esta preparación espiritual, mis hermanos, que nos hemos propuesto, y quiero terminar. Debemos prepararnos espiritualmente, y creo que ya, si usted dio el primer paso el domingo pasado, ya usted está en plena preparación espiritual, y más aún debemos prepararnos para la obra del Espíritu Santo, cuando traiga convicción nueva de pecado, mis hermanos, porque va a ser abrumador eso, y ya está ocurriendo con algunos de ustedes. No sé cuántos tendremos que orar lo que no llegamos a ver ni entender en nuestra propia naturaleza. ¿Cuánto tendremos que clamar a Dios para que nos abra los ojos y nos pueda hacer contemplar realmente lo que somos? Y espero que tengamos una nueva conciencia de Dios, como digo, que nos golpee en lo profundo de nuestro ser a tal punto que nos derribe de nuestros pedestales, una conciencia de su presencia que nos haga desear que la tierra se abra y nos trague, hermanos. Que venga sobre nosotros un temor inmenso de su presencia, que produzca en nosotros lo mismo que produjo en el corazón del hijo pródigo. Es decir, nunca más volver a comer con los cerdos ni a desear de su comida. Que nos lleve, escucha, que nos lleve su espíritu en esta misma mañana y después de este mensaje, que nos lleve a reordenar nuestra vida de oración. Que ponga urgencia en nuestros corazones por entrar en esas corrientes de Dios a través de la oración, que podamos experimentar esas corrientes de Dios. Señor, haznos responder con rapidez a tu llamado, Padre, así como lo hacía el pequeño Samuel cuando fue llamado por primera vez por Dios, que nosotros podamos responder igual. Heme aquí, habla, Señor, porque tu siervo oye. Espero que esa sea nuestra respuesta de esta mañana, mis hermanos. Tenemos que decidir si vamos a pagar el precio por un avivamiento personal, una transformación de vida personal. El precio va a ser una oración ferviente y permitirle a Dios definitivamente que obre profundamente en lo más recóndito de nuestro ser. Tenemos que pedirle que nos haga conscientes de su presencia y que podamos aprender a permanecer en Él, momento a momento, día a día. Oremos para que Él nos convenza incluso del más pequeño pecado en nuestras vidas que antes no tenía importancia, pero que ahora sí la tiene. Antes de poder orar, mis hermanos, y sencillamente cerrar con una oración, tenemos que volver esto muy práctico, porque si no empezamos a obedecer, no tiene sentido nada de esto. Estaríamos peligrosamente caminando en un lindero emocionalista, pero poco reflexivo, y por convicciones empezar a que nuestra vida, nuestra forma de pensar nos lleve a una forma de actuar diferente. Otra vez, como el hijo pródigo, no se quedó sentado mirando a los cerdos y diciendo, bueno, qué penita, algún día volveré y le pediré perdón a mi padre. No, dijo, iré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, se movió y fue. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, antes de orar, mis hermanos, necesito darte ciertas directrices que te ayuden a hacer este cambio, reacomodo, como decíamos, en la vida de oración. Quiero mencionarte 6 cosas, así que anótalas con cuidado, porque esta es la parte práctica. Esto es lo que escuché y esto es lo que tengo que hacer ya.
¿no? Esto es lo que tengo que hacer ya. Número 1, y todo tiene que ver con la oración, mis hermanos. Número 1, haga de la oración su prioridad número 1. Ya deje que usted la transformó a la cenicienta de su vida, la oración. Tiene que regresar a la oración a ser su prioridad número 1. En segundo lugar, retome disciplinadamente su tiempo a solas de oración. Usted y el Señor. Usted y el Señor. Regrese disciplinadamente a retomar ese tiempo a solas de oración. Siempre en conexión con la palabra, por si acaso. No es meterme en un estado místico nada más y sentí que Dios me decía algo. No, es la palabra la que te tiene que ir confirmando todo. Se tiene que estar asociada a tiempos con la palabra, ¿no? Pero disciplinadamente. Digo disciplinadamente porque muchos de ustedes son unos desordenados, se han vuelto indisciplinados para la oración. Programe. Ser disciplinado es programarlo, ¿no? En tercer lugar, retome disciplinadamente su tiempo de oración con su cónyuge, los casados. Ay, pastores, que no me gusta orar con ella. Ora demasiado largo. Empieza con Génesis y no para hasta Apocalipsis. Pastor, es un tormento. Si vas a entrar con esa actitud a orar con tu esposa, ya perdiste. ¿No? Ya perdiste. ¿No? Tiene que haber una disposición esa. Amor, tenemos que retomar esto. Esto es urgente. Mira, a todos se nos puede ir de la mano. Yo ya perdí la cuenta. Ha habido muchas veces que con mi esposa hemos tenido que pedirle perdón a Dios porque perdimos de vista mucho trabajo y todo el trajinar. Pero siempre que le hemos pedido perdón al Señor, en su gracia, Dios ha sido muy bueno al volvernos a tomar. Ok, regresemos a lo perdido. Tienen que hacer eso con su cónyuge. Tienen que verlo como una disciplina. Por eso hablo de disciplina. Disciplinante. Primero es usted a solas. Los que son casados, regrese al momento disciplinado con su cónyuge. En cuarto lugar, retome disciplinadamente su tiempo de oración con su familia. Ya no es solamente con su esposa, usted a solas, es con su familia. Ay, pastor, me deja mucha chamba, mato 3 pájaros de un tiro, todo lo hago en un momento. No, espérate un rato. Hay cosas que Dios tiene que decirte a ti a solas. Hay cosas que les tiene que decir a ti, a tu cónyuge a solas, que no tienen que escuchar tus hijos. Hay cosas que Dios les va a decir a toda la familia. Son instancias totalmente distintas. Es que me va a tomar mucho tiempo. Reordénate. Eso es disciplina, por eso. Disciplínate. No es sencillo. Disciplínate. Te disciplinas y sí vas a tener tiempo para cada una de estas cosas. Además, a los cabezas de familia, no te quejes. Te casaste, te metiste para soldado, ahora tienes que aprender a ser soldado por el Señor, ¿no? Tienes que aprender. En quinto lugar, únase en una misma mente con la iglesia para seguir orando. Únase en una misma mente, eso es unánime con la iglesia, su iglesia, para seguir orando. Si hay alguien que está de visita acá con nosotros, pertenece a otra congregación, únase a su iglesia, regrese a los tiempos de oración con su iglesia, es importante. Esto es diferente a cuando oras con tu cónyuge, hijos, familia. Es diferente reunirte a orar con la iglesia. Se mantiene un sistemático trajinar de oración. En sexto lugar, finalmente, si el Señor, hermano, hermana, si el Señor lo llama a momentos específicos y especiales de oración, no le diga no. No le diga no. Y digo momentos especiales y específicos, usted no programe eso. Hay momentos en que el Señor simplemente lo va a llamar. Sea usted sensible, pare lo que está haciendo, póstrese y la de Samuel. Heme aquí, Señor. Aquí está tu siervo, acá está tu sierva para oírte. Habla, Señor. Tiene que cambiar eso. Decimos que el Señor es el amor de nuestra vida, pero no se lo demostramos. Cuando el amor de mi vida me habla, le tengo que prestar atención. Y Él puede en cualquier momento. Es la de las embarazadas.
todos los que han tenido esa experiencia. 3 de la mañana, Maxito, tengo ganas de helado de fresa. ¿Dónde va a conseguir Max a las 3 de la mañana un helado de fresa? Pero su amor por ella lo hace levantarse y no sé, se va a Nueva Guinea, creo, a buscar helado de fresa. No importa dónde vaya, pero va, lo trae y lo pone ahí, ¿no? Ahí. El Señor te puede llamar en cualquier momento, hermanos. En cualquier instante te puede llamar. Solo dígale, aquí estoy, Señor, habla. Tu siervo escucha. Tu siervo escucha, habla, Señor. Y lleve un registro de lo que Dios le vaya diciendo. Anote lo que Dios le está diciendo para que no se olvide. 6 cosas importantes. Todas tienen que ver con la oración, pero todas son prácticas, mis hermanos. Entonces no lo dejen en el mensaje de hoy. Cada tiempo que tengan su grupo de encuentro o con algunos de sus discípulos, discípulas o un encuentro, no sé, nos reunimos 3 amigos para conversar. Ya no pierdan el tiempo. Toda su conversación tiene que estar centrada en lo que Dios nos habló hoy en día. Tenemos que seguir masticando el mensaje. Mientras más lo mastiquemos, más lo asimilaremos, ¿no? Y poner en práctica esto inmediatamente va a costar. Algunos ya están llorando, ya están viendo la lista y esto no va a estar fácil, no va a estar fácil. Claro, pues no va a estar fácil porque has perdido demasiada distancia, pero recupérala. El Señor es por aquellos que aman su verdad y están dispuestos a pagar el costo por tener una experiencia de avivamiento de vida y una transformación de vida. Oremos dedicando esto. Sí, usted mismo, usted misma, por favor, dedique esto. No tome estos 6 elementos, Señor, yo quiero vivir esto. Dígale, súbase al altar de Dios en esta mañana, dígale, Señor, deseo con todo mi corazón, me siento un padre, un hijo, una hija fracasado, he perdido tantas cosas, no solo leo esta lista, es lo que no he estado haciendo, escucho tu mensaje, hay cosas que no he estado haciendo, hay cosas que he olvidado, hay cosas que me has hecho recordar, Señor, pero te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque tú estás interesado por nosotros, estás interesado en estas familias, en esta congregación, estás interesado, Señor. Si no, no nos hablarías nada de esto. Todas estas reuniones serían difusas, Señor. Hablaríamos de exitismo, de que todo nos va bien, que tú eres lindo, y que cantaríamos algunas cancioncitas. Señor, tú no estarías. Pero porque esto es duro, Señor, sabemos que hemos estado en el fuego de tu presencia. Porque esto es duro, sabemos que tu palabra, cual martillo, ha golpeado terriblemente nuestras mentes y corazones en esta mañana, Señor, terriblemente. Y hasta algunos se percibirán en un estado de agonía, recibir un mazazo del Señor como el de esta mañana, Señor. Es como, estoy terminando de morir en esta mañana. Que así sea, Señor. Henos aquí tus siervos, tus siervas, listos para escucharte. Habla, que tus siervos escuchan, Señor. Habla, que tus siervos y tus siervas están dispuestos a obedecerte, Señor. No hay vuelta para atrás, Señor. No hay vuelta para atrás, Señor. Estamos quemando nuestras naves. No hay retorno, Señor. Para muchos de nosotros no hay retorno. Y no puede haber nada de mayor deleite y de mayor valor que tu presencia, Señor. Oro por cada una de las familias en esta mañana. Oro por cada cabeza de familia. Padre, por favor, abre los ojos de cada cabeza de familia. Que vea, Señor, cuánto está perdiendo, cuánto perdió, o a dónde está arrastrando a toda la familia, Señor. Redarguye sus corazones, redarguye sus mentes, Señor, en esta mañana. Redarguye la mente de las esposas, Padre, por favor, en este día. Muchas de ellas han perdido el camino, Señor. Muchas de ellas probablemente se hayan desilusionadas, se sienten frustradas, se sienten fracasadas, se sienten que no te son útiles. Pero todos estos son simplemente un paquete de mentiras arrojado a sus mentes, Señor, por su carne y por el enemigo. Pero tú eres mayor que todo esto, Señor. Nos hiciste recordar la manera que tu gracia nos rescató, Padre, de aquellas galeras de esclavitud del pecado. Y como un día todo esto será transformado, Señor, en un día glorioso en que escucharemos tu llamado y todos partiremos. Todo se quedará acá, Señor. Absolutamente todas nuestras luchas, nuestras batallas.
todo el peso, Señor, que tuvimos que cargar en esta tierra y todas las frustraciones quedarán ancladas en este mundo, Señor. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iremos a tu encuentro. Y ya no habrá más, Señor, para luchar contra el pecado. Ya no habrá más para luchar contra las tentaciones. Ya no habrá más para luchar las cosas malas y perversas que nuestro corazón nos arrastra. Todo será diferente, Señor. Tu gloriosa presencia nos recibirá. Y esperamos, Señor, escuchar tu dulce voz diciendo: bien y buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Padre, oro por cada familia. Como cada día, Señor, junto con mi esposa estamos elevando esta oración y rogándote, Señor, que reconstruyas a cada familia. Que restaures el corazón de cada familia, Señor. Este es el tiempo, Padre bueno, en que tú estás entregando herramientas a cada uno de nosotros para que nuestras vidas no solamente sean transformadas, sino avivadas y sanadas, Señor, y vueltas a ser utilizadas por ti, Padre amado. Oro por cada familia de nuestra congregación, Señor. Tu gracia nos alcance a todos y cada uno de nosotros, Padre amado. En Cristo Jesús, que es el amor de nuestra vida. En Cristo Jesús, que es el que sobre su cruz cargó todo el peso de nuestros pecados, Señor. En ese nombre precioso oramos y en esa esperanza gloriosa, Señor, que nos da su nombre y su pronto regreso. Empezamos a trabajar, Señor, lo que nos compete, lo que es nuestra responsabilidad, y tú harás, Señor. En medio de todo esto, tú harás. Nos encomendamos entonces a tu gracia, Padre. Que cada familia empiece, Señor. Que cada cabeza de familia empiece a hacer todos los cambios debidos que deba hacer. Por amor a tu nombre, por amor a los suyos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.